Juan Carlos Asbun, pastor de la iglesia Quemuel. Pastor, muy buenas noches. Muchas gracias, un privilegio. Buenas noches. Es nuestro tenerlo acá. Para compartir vivencias y posiciones. Muchísimas gracias. Ha costado que venga. Estaba un poco renuente, me dijo el pastor Tobia, que viniera. ¿Por qué, pastor? La agenda estaba ocupada, pero aquí estamos con todo el tiempo. Qué bueno, que haya sujeción a la autoridad. También vamos a estar conversando esta noche con el pastor Edgar López Beltrán, conocido cariñosamente como Pastor Toby Jr., pastor del Tabernáculo Bautista, amigos de Israel. Pastor, Sergio, un placer muchas tenerlo gracias esta noche. a los amigos de Canal 33, muchas gracias, un tremendo privilegio. Esperamos ayudar al que se deje y aclarar las cosas que podamos aclarar. Bueno, y al que no se deje también. Arrancamos esta entrevista saludando al Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. La tarde comienza a caer en Madre Tierra a popa, y estos jóvenes no temen caminar por estos pasajes y este campo, testigos mudos de un pasado violento. Pues antes aquí a cada rato cada día había un muerto, que de ahí en la noche otro muerto y así, y no paraba de haber muertos. Por lo menos 2 años y medio antes de la tregua, que entramos aquí por pura, diríamos, iniciativa del Evangelio. Hace 3 años este ministro evangélico llegó a la zona armado solo de una Biblia, a un lugar donde ni la policía se atrevía a entrar, y convenció a algunos jóvenes que era posible una nueva realidad. Dios quería levantar aquí, era un poco difícil que los jóvenes quisieran entrar, incluso pandilleros han conocido de Dios, porque Dios así lo ha querido, ¿verdad? Y ha transformado mucho la vida de la colonia, tanto de la comunidad como de muchos jóvenes. Aquí, si los árboles y las paredes hablaran, contaran cosas inimaginables, con las que crecieron y vivieron estos jóvenes. Donde aquí había en Yuca, aquí no se podía entrar cualquiera, y el que entraba tenía que reportarse bien como debía de ser, si no, se le daba gas. ¿Y esta casa donde estamos, donde ahora se realiza, qué era? Destroyer. ¿Qué pasaba aquí? De todo, aquí se fumaba, se mataba, aquí dormía la mayoría de los pandilleros. Los pandilleros solo han tenido 4 destinos: la muerte, la cárcel, la libertad espiritual o seguir en un pequeño grupo que aún ronda el lugar. Y eso ayuda bastante a la gente, a la comunidad y a nosotros también como pandilleros, pues no nos metemos en problemas y nos toman en cuenta y ya no andamos haciendo lo mismo, robando, matando, ni extorsionando, sino que lo que hacemos ahora es cuidar a la gente nada más. Sí, ha cambiado bastante entre nosotros aquí, hombre. Sí, hasta la colonia, esta colonia antes era muy peligrosa, pues va, ahora como nosotros hemos ayudado bastante, se ha tranquilizado mucho, pues va. Hoy por eso podemos levantarnos hermanos libremente, porque hoy Dios nos ha dado esa libertad. La reunión de jóvenes ha terminado. Hoy, Señor, levantamos, Señor, un grito, Señor, de alegría. La noche abrazó a la Madre Tierra. Los pandilleros se retiran y la gente puede platicar un poco más. Si el entorno no experimenta una transformación, yo sentiría fallida la obra de la iglesia. Aquí, cuando la tregua entre pandillas llegó 3 años después, muchos ya la habían hecho con Dios. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie que me baje de las nubes, en vez de a convertir un lugar de muerte en otro de vida. Para Teleprensa, Canal 33, Julio Rodríguez. Y bueno, esta nota nos sirve de punto de partida para analizar el primer tema que vamos a desarrollar. El rol de la iglesia en la prevención del delito. Pastor Toby Jr., la iglesia constituye un controlador social, pero obviamente muchísimas veces ya este controlador es insuficiente. Ya ni la misma ley en algún momento puede parar la ola imperante de violencia que día a día se va dejando sentir en territorios como los que le presentábamos acá a la población salvadoreña en esta nota. ¿Cuál es, si lo podríamos nosotros sintetizar, el reto de la iglesia puntualmente ante este panorama? Bien, Sergio y amigos, Juan Carlos, la palabra controlador me suena un poquito controversial. Me gustaría más que la iglesia se viese como un ente motivador a un cambio a través de alguna alternativa que no sea la violencia. Y decíamos esta mañana en un pensamiento, para entender el hoy tienes que dejar el ayer. Uno de los problemas más graves que tenemos es que estamos viviendo en el ayer siempre, y es el ayer el que nos está robando la paz que hoy nosotros necesitamos. El efecto de la palabra de Dios, la Biblia, como de la iglesia católica, cristiana, evangélica, sobre las comunidades es muy positivo, a tal grado que hemos logrado romper algunos paradigmas del sistema penitenciario
siempre con ese bendito libro que es la palabra del Señor, al cual yo llamo el mapa de la vida, y otros amigos el manual del fabricante. Necesitamos un punto de partida, y el punto de partida en este caso tiene que ser un encuentro personal con Dios. Les he dicho repetidas veces que un encuentro personal con Dios no se da en el momento que yo asisto a una iglesia, porque ese fue el problema que se dio con las pandillas primero. Las pandillas, cuando usted decía, bueno, soy cristiano y asisto a una iglesia, creían que por asistir a una iglesia estaban como amnistiados, no había ningún problema. Pero yo puedo estar en una iglesia 20 años y no ser cristiano. Lo he dicho de repetidas formas, una de ellas, la más lógica, es usted puede pasar 20 años en un parqueo y no se va a convertir en carro. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Entonces, la influencia de la iglesia en el área preventiva es, pero muy importante, no solamente desde el punto de vista de las predicaciones. Sergio, uno de los fenómenos más grandes, Juan Carlos no me deja mentir, es un pastor joven, es que el padre de familia me lleva al niño atribulado a la iglesia para que yo se lo cambie. Yo no puedo cambiar a nadie, puedo motivar a ese joven. Y hago otra aclaración. Un líder no busca seguidores, desarrolla otros líderes. Entonces, en este caso, nosotros no estamos queriendo adoctrinar niños, no queremos adoctrinar o adultos, sino queremos mostrarle una mejor alternativa. Claramente, el nuevo nacimiento que nosotros los cristianos, evangélicos o católicos, entendemos como tener un encuentro con Dios es el punto de partida. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Todo lo que puede. Y yo no solo hablo por mí, tengo muchos colegas míos, 372 pastores solo en El Salvador, que están haciendo lo suyo. En colonias, como él decía, uno de mis profesores, él fue mi profesor de griego en la universidad, digo, es increíble lo que ellos hacen. Lo hacemos todos. ¿Con qué deseo? Prevenir. Pero recuerda que tus hijos no van a seguir tus palabras, van a seguir tu ejemplo. Los hijos no escuchan las palabras, ven el ejemplo. Y eso es lo que decíamos la otra vez cuando dijimos, ojo, si las palabras son poderosas o más poderosas que los hechos, ve lo que hago y olvida lo que oíste de mí. Sergio, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ministerios, y voy a delimitar a la iglesia a la cual yo pertenezco, se llama OPJ, Operación Jesucristo, donde día a día estamos llevando la palabra del Señor a diferentes escuelas y colegios, como muchas otras iglesias. Pero mire qué curioso, como lo citamos en otro canal, que dentro de la iglesia no se puede, dentro de las escuelas no se puede leer la Biblia, pero dentro de los penales sí. ¿A dónde nos sirve más la Biblia? ¿En los penales o en las escuelas? Entonces comenzamos a ver que sí puede haber un cambio, pero claro, lo llevamos ahora a la Asamblea Legislativa y van a terminar igual que las salas, viendo quién tiene la razón y por qué tiene la razón, y no aporta ninguna respuesta, porque todo el panorama que estamos viendo es manipulación política, por supuesto. Pastor Agón, su punto de vista como pastor de una iglesia también muy prestigiosa en nuestro país. Mire, siempre la iglesia cristiana ha trabajado en prevención. Tal vez no teníamos la participación mediática. Sin embargo, yo le puedo decir con antecedentes que desde los años 80, que fueron años crudos de guerra, y las 9.000, 10.000 iglesias que están registradas en el Ministerio de Gobernación, y asumo que una cantidad similar no registrada, han tenido un enfoque bíblico en el joven y el niño. Si usted va a cualquier iglesia, usted lo que va a encontrar son jóvenes. A mí me decía alguien, es que la iglesia ha fracasado en su proyecto. No, perdonen, porque por un 3%, que estoy hablando exageradamente, que puede ser la mayoría del joven delictivo, no podemos negar que hay un 97, 98% de jóvenes que realmente están en los caminos correctos. Creo que la iglesia siempre ha estado ahí, siempre ha trabajado, y no podemos perder de vista que lo que en algún momento crea la desesperación en el joven, cristiano, no cristiano, etcétera, es la falta de oportunidades, que es lo que estamos viviendo en el día a día. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, creo yo, como iglesia, a llevar a ese siguiente nivel. La prevención siempre ha existido. Mire, el pastor, mencionemos un ejemplo, la comunidad Iberia, me encanta mencionarla. Usted ve que fue un área difícil por mucho tiempo, y usted ve que el referente moral o el referente de abrazo, de auxilio a una generación sin papá o sin mamá, o a punto de delinquir, o presionado por distintos grupos para delinquir, fueron los pastores. Y estos pastores, sin la óptica de los medios, sin la óptica o sin el recurso financiero de programas y proyectos nacionales o de ONGs, etcétera, echó sudor en la frente. ¿Para qué? Para poder prevenir. Las iglesias se convirtieron en los años 90 en albergue de muchachos y muchachas sin papá y sin mamá. Le aclaro, la iglesia no es responsable de criar a los hijos, la responsabilidad es de los papás. Y aquí es donde creo que como iglesia cristiana evangélica se ha cumplido. ¿Qué falta? Creo que es un tiempo
que se está apenas comenzando a interpretar. Creo que la iglesia salvadoreña es una iglesia muy de campo, muy de acción, y eso le ha permitido penetrar en cualquier cantón, caserío, colonia fina, en cualquier lugar para poder presentar el mensaje. ¿Dónde está la gran masa de la población salvadoreña? En los jóvenes. No sé dónde estaba leyendo que el 55% de la población es una población menor de 30 años. Impresionante, impresionante, Sergio. Y a mí esto me llama muchísimo la atención porque creo que es donde ha estado todo el énfasis. Mire, podemos hablar, por ejemplo, alguien me decía, mire, en El Salvador no hay arte. Tal vez no hay arte en uno que otro antro, porque es lo que visita, pero yo le invito a que visite iglesias mañana, tarde y noche, y va a ver hombres y mujeres, claro, con un arte particular, que es la música sacra, música cristiana, pero usted música va a ver positiva, pianistas, guitarristas, cantantes, o sea, de alguna u otra manera el mensaje está sembrado. Ahora, ¿saben qué? No valdría la pena hacer una reflexión y recordar al televidente que la iglesia jamás va a ser el rol que Dios designó a usted como padre. La iglesia no le va a hacer las tareas a sus hijos. La iglesia no va a compartir las horas con sus hijos. La iglesia quiere usted que también nosotros tenemos CDI, Centros de Desarrollo Infantiles, en muchos de los tabernáculos. ¿Qué es esto? El chico sale del colegio, al igual que el Liceo Juan Bueno, me encantó que tuvieron aquí al reverendo Bueno, y se le da su alimento y luego de eso se le hace sus tareas y luego de eso se le enseña a cómo tener un oficio. Perfecto, pero ese no es el rol de la iglesia. Ahora, es el problema que tenemos hoy, que estamos queriendo cargar, la sociedad quiere cargar a la iglesia con el rol de los padres, y ahora son guarderías del alma. Esas son las iglesias, guarderías del alma. Usted me lo deposita en la tarde, viene en la noche, quiere que tenga tareas, que esté comido, y si no, la iglesia no sirve. Ahora, sí me inquieta algo, porque por ejemplo, cuando estaba viendo una nota que decía de que hubo muy poco índice de inscripción en el padrón electoral de jóvenes. Entonces, la pregunta, cuando platico con un joven, le digo, mira, estás en la iglesia, estás involucrado, estás en esto, ¿por qué te inscribiste? No, porque no me llama la atención. Ojo, a mí sí me preocupa, porque los ya baby boomers, los baby boomers, la generación X, la generación Y, ahora nosotros estamos queriendo entender, como los sociólogos lo describen, que esta es la generación whatever. No quieren compromisos. El matrimonio para ellos no existe. El compromiso, y cosa curiosa, porque en las pandillas sí lo hay. Eso me llama mucho la atención. Los jóvenes no quieren un compromiso social, no quieren un compromiso educacional, pero quieren un compromiso con su gente. Lo que pasa es que ellos le venden la idea de que son una verdadera familia en las pandillas. Y muchas veces, perdón que lo diga de esa forma, lo son. Porque están ahí por ellos. Les cuento algo. Parecen más que la verdadera familia. ¿Cómo es posible, y lo digo con respeto, con esta expresión grotesca, que un grupo de marihuaneros o drogadictos se cuiden más entre ellos que entre los propios hermanos de sangre? Y eso es real. Eso por un tiempo, por supuesto. Entonces, el problema que tenemos ahora es que esta generación que no quiere compromisos no está solamente desmotivada, sino que está limitada por la falta de oportunidades. Ok, magnífico. Señores, los interrumpo. Vamos a la primera pausa acá en 8 en Punto y regresamos con el análisis de dos pastores esta noche analizando todo tipo de temática que ya les habíamos adelantado. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, sabíamos que iban a estar muy pendientes. Y por supuesto en el tema siempre enmarcados de la violencia, de la lucha contra la criminalidad, Estados Unidos reafirma por segunda vez consecutiva la alerta de no viajar a El Salvador. Es un tema sumamente sensible, pastores, por cuanto la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, Mari Carmen Aponte, lo ha reiterado una vez más. Los Estados Unidos, lo ha dicho, las autoridades en su momento trataron de diluirlo, que fuera un poco más digerible, pero las cosas son como son y no pueden ser de otra forma. Bueno, dicen que nos andan asustando con el petate del muerto. Creo que las estadísticas hablan por sí mismas y eso que el otro día platicamos fuera de cámaras con Sergio, que las cifras que estamos manejando hoy no incluyen a las personas desaparecidas, hablo en las muertes, tampoco incluyen a las personas cultivadas, como es la jerga que ellos utilizan para decir personas que entierran en fosas comunes. Y esto no es un secreto. Lo triste es que tiene que ser una persona ajena a nuestro país quien les haga reflexionar para que ellos comiencen a poner su barba en remojo cuando sabemos que esto no se está deteniendo. Aquí entra el tema tan polémico de la tregua entre pandillas. Aquí entra la falta de transparencia, el padrino de la tregua, el creador de la tregua, el que sostiene la tregua, los que han negociado a espaldas o de frente. Aquí nadie se quiere poner el manto. Me llama mucho la atención y me dolió mucho ver a Monseñor Colindres prácticamente separado, ¿verdad? Él diciendo lo que está haciendo, lo está haciendo a título personal. Cuando los primeros meses de esta bendita tregua, como se llame, todos eran parte de. La iglesia aquí está creciendo porque están involucrados. Creo que eso no se le hace a nadie, ni a él ni a nadie.
y mucho menos a las personas que están tratando de hacerlo mejor con este tema. Ahora, de la que tregua. prácticamente se está refiriendo a que le han dado la espalda. Totalmente, lo hemos visto ahora ya. Que yo tuve aquí al alcalde de Ilopango y tuve también al señor Mijango. Y arremetieron fuertemente contra el señor presidente de la República porque prácticamente les ha dado la espalda por temas de encuestas y les ha dicho, no mire, vayan ustedes con Dios. Me encanta que ellos tengan ese carácter, ¿verdad? Pero la idea es que tenemos que ser parte de una solución, ¿sí? Y no del problema. Entonces, yo no estoy diciendo que se debe de negociar de ninguna manera. La ley es la ley. Y lo decía en un sermón el día de ayer que predicaba en la iglesia donde me congrego. Le decía, señores, cuando las cosas están claras nadie pregunta. Pero cuando están oscuras, entonces surge este montón de polémica. Si nosotros estamos claros que hay violencia en El Salvador, sí lo sabemos, ¿qué estamos haciendo nosotros para prevenirla? Voy a dar una recomendación muy sencilla, si me lo permite, Juanca, mi colega. Mi jefe habló en los años 80, Juan Carlos se refirió a la época de la guerra. Nosotros somos una generación de esos tiempos, por lo menos yo. Ya Sergio es un poco mayor. Pero el punto es este, el triángulo del éxito. ¿Cuál es el triángulo del éxito? De su casa a su trabajo, a su iglesia. De su casa a su trabajo, a la iglesia. Fíjese que los jóvenes que están en ese triángulo rara vez les va mal. Rara vez les va mal. ¿Cuál es el otro triángulo? La oración, el servicio en la iglesia y la lectura bíblica. Entonces, cuando pega los dos tiene una estrella de David para que nunca se le olvide. Ese tipo de cosas, ese tipo de accionar es el que ahora la juventud necesita en El Salvador para prevenir la violencia. Ahora, nosotros sabemos que la prevención comienza por casa, como ya lo dijimos, no en la iglesia. Y luego, qué lindo sería que el gobierno pudiese dar una apertura para escuchar, en primer lugar, las críticas, que no las maneja muy bien, y en segundo lugar, para financiar proyectos de reinserción, aunque nunca les hemos podido ni 5. Una tregua, Pastor Asbun, sumamente criticada, ya lo decía el pastor Toby Jr., muchas veces por falta de claridad. Recuerdo una reunión en Casa Presidencial donde gentilmente el señor presidente nos invitó a algunos pastores, tu padre estaba ahí, recuerdo, para plantear la idea de una tregua. Se nos dijo que en la misma manera como se había invitado a los pastores, así se había invitado a los sacerdotes un día anterior, o se había invitado a distintos participantes del quehacer social. Sin embargo, nos quedó esa percepción de que era como una información de un resultado. Nunca se contó un procedimiento. Puedo recordar a todos, de todos los colores políticos, que cuando este movimiento se da, la opinión fue bastante positiva. Todos la apoyaron. No puedo recordar a alguien que tácitamente haya dicho esto no va. Sin embargo, recuerdo ese domingo cuando la noticia fue que el episcopado, la jerarquía católica, envió una carta a los medios y a las autoridades donde sostenía sus dudas sobre el proceso. Ahí es donde fue el punto de inflexión. No perdamos de vista. Ahí comencé a observar a muchos personas que o habían guardado silencio o estaban a favor a echarse para atrás. Candidatos inclusive de distintos partidos políticos, legisladores, alcaldes, etcétera. Creo que habría que revisar realmente y a mí me gustaría preguntarle a la jerarquía católica sobre por qué, porque solo fue un comunicado, pero fue suficiente para que todo el mundo comenzara a meter retroceso, todo el mundo comenzara a poner dudas. Y si bien es cierto que la tregua, como tregua, nunca supimos, o sea, supimos el barco en que subieron al país, pero nunca supimos el destino, el puerto donde nos iban a llevar. Creo que eso generó muchas incertidumbres y vientos contrarios. Muchas veces las buenas decisiones van a traer crítica. Las buenas decisiones van a traer crítica. Yo siempre digo, cuando tú tienes la verdad, no tienes por qué explicarla. La verdad se explica sola. Ahora, hablando un poquito de lo de los Estados Unidos, fíjense que El Salvador no es el único. Alrededor de 50 países en el mundo suelen tener esta restricción. Entonces, en las últimas semanas ha habido distintas alertas a nivel mundial. Y los Estados Unidos tienen el derecho de garantizar dónde sus ciudadanos, al menos sugerirles, porque es una sugerencia realmente, dónde pueden tener mayor seguridad y dónde no tener menor seguridad. Es una lástima, es una vergüenza para este país que tiene tantos millones, 2 millones de salvadoreños en la nación americana y que dependemos de eso, que venga este cheque. Vale la pena hacer un mea culpa, vale la pena revisar por qué
porque siento que no lo podemos tomar a la ligera. A mí sí me interesaría muchísimo un debate sobre el tema. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? Porque sobre ellas hay que trabajar. Si no, vamos a crear una campaña mediática, el país es bonito, el país de la sonrisa, todos felices, pero cuando menos sentimos, cualquier incidente, cualquier situación echa a perder millones de dólares en campañas de promoción de país, millones de dólares en inversión. ¿Por qué? Porque no hay quien visite los lugares, no hay quien invierta, no hay quien produzca. Y es donde a mí me da la impresión que tenemos que trabajar agudamente y poder como nación solicitar a la nación americana como nuestro mayor aliado, nuestro mayor importador y el mayor exportador junto con Guatemala, pero preguntarle por qué realmente son estas razones y trabajarlas bajo ley. Esto es importante, porque la normativa legal es importantísima para poner los marcos alrededor de esto. Magnífico. Pastor Toby Junior, estamos conversando esta noche sobre tregua, sobre seguridad, y obviamente ya vamos a escuchar también sobre este tema la posición del pastor Asbun. Es imposible que usted esté acá esta noche y que nosotros no abordemos una noticia que fue conocido por el conglomerado social, por supuesto por Canal 33 Teleprensa, cuando en algún momento hubieron posiciones encontradas. El pastor Toby Junior lleva a 2 privados de libertad a una entrevista, podríamos decirlo, pero lo llevó al púlpito, no lo llevó a su canal, en el cual en aquel momento se estaban dando vientos de cambio. Posteriormente se destituyó al director de centros penales, al licenciado Rauda, y más tarde renuncia por razones muy diferentes, pero muchos adjudicaban que eran por la misma, al señor Douglas Moreno, correcto, viceministro de Seguridad. ¿Cuál es la posición concretamente? Porque yo en algún momento lo dije, mire, uno pide, como buen abogado penalista que soy, que a mí me vayan a dar las autoridades, es problema de ellos. Por favor, su versión. Bueno, no es un programa que tenemos, no es la primera visita que tenemos de privados de libertad. A lo largo del tiempo pueden ustedes cerciorarse en nuestro canal y la página web la cantidad de personas privadas de libertad que hemos llevado a compartir sus testimonios con nosotros. El tipo de personas que llevan o llevamos a la iglesia son personas que han estado involucrados en cosas bastante conocidas. El propósito en sí de tener esa visita en la iglesia, como bien lo decía nuestro colega y no en el canal, es que exponemos a la congregación las decisiones o las malas decisiones que ellos han tomado y en base a lo que ellos han vivido sacamos nuestras propias conclusiones. Específicamente estos 2 invitados que tuvimos no fue la excepción. Se manda una pieza de correspondencia, se solicita la visita y hay que darle el beneficio de la duda, bien lo decía, que en ese mismo momento hubo cambios ese mismo día. Entonces eran noticias que nadie estaba preparado. Al final de todo siguen investigando. Estuvimos de visita en la Fiscalía de Cojutepeque hace un par de días atrás, en la de San Miguel días atrás, para contestar las mismas preguntas. Me dice, pastor, ¿cuál fue tu propósito? Y le digo, el propósito era que la juventud que estaba presente ese día en nuestra iglesia, no en un canal de televisión, no dándoles realce a ellos, pudiesen ver que las líneas, como ellos mismos lo dijeron que habían tomado, no eran las correctas. En segundo lugar, yo esto lo llamo una terapia de choque. Qué lindo sería que nos den la oportunidad de llevar a estos chicos dentro de los zonados de los penales, como lo hizo en algún momento un agente de la PNC, ahora es un comisionado, quien ha sido relegado de su trabajo desde hace meses atrás, porque él llevó a unos chicos de un instituto a las Bartolinas. Y los llevaba porque los tirapiedras o agrupaciones ilícitas pueden ver que el récord que ellos tienen, yo no soy abogado, va a estar con ellos el día que piden una visa. Así que este joven cometió el mismo error. ¿Cuál ha sido el precio? Un precio demasiado alto. Alto para la familia, alto para la iglesia, alto para su servidor, pero al final de todo logramos entender que El Salvador aún no está preparado para escuchar de primera mano lo que está pasando. ¿Qué les preguntamos a ellos en esa entrevista? Bueno, ¿qué es lo que habían aprendido? Que si esta tregua era lo que aparentaba. Una de las cosas que yo más cuestionaba es que cuando una persona cambia su manera de vestir, cambia su manera de hablar, cambia su manera de proceder. Pero si alguien me está hablando de un cambio, con la misma ropa, con la misma actitud y con las mismas cosas, pues entonces aparentemente no hubo un cambio. Ahora, quiero hacer énfasis porque esta terapia de choque la hacen en los Estados Unidos. Y funciona. Llevan como cualquier otro lugar a jóvenes de las escuelas para que vayan a ver, señores, esta es una decisión y esta es otra. ¿Cuál de ustedes decide y están a tiempo? Es curioso ver el porcentaje de personas que sí aceptaron dentro de la congregación, lo delimito, y la gente que no le gustó tampoco la congregación e inmediatamente se fueron. Al final de todo, debo recordar y reconocer que mis jefes, mis superiores me habían advertido que eso no se debería llevar a cabo, especialmente porque no sabíamos quién era el responsable. Y les digo, hasta el día de hoy se siguen pasando la papa caliente, nadie ha tenido los pantalones para decir, hey, yo fui el que hice esto. Y si le digo, la destitución del señor Rauda, que es una excelente persona y estaba desarrollando un excelente trabajo, fue de las cosas que quizás más hirieron el corazón de su servidor y del equipo de trabajo que con ellos colabora. Curiosamente, debo decir y reconocer que el nuevo ministro de Seguridad ha sido un hombre muy abierto,
Nuestro ministerio en los centros penales no ha sido limitado. Nos han permitido seguir visitando a los reos, llevándoles lo que siempre hacemos. Quiero contarles que la iglesia a la cual yo pertenezco no está buscando un show mediático. La diferencia entre los que hacen entrevistas, aparte de mi amigo, es que lo hacen por rating. Yo lo hago por deporte, yo no facturo publicidad, yo no tengo que apantallar a nadie, es simplemente dar a conocer un mensaje cristiano. Pero ese programa que llevamos a los centros penales incluye inglés, incluye clases de Biblia. Ellos tienen mucha asistencia médica de parte de nosotros y las cosas que nuestra iglesia, entre muchas otras, puede bendecirles. Basta ver la obra inmensa que hace la Iglesia Católica. Delimito solamente a Mariona para que vayan a ver lo que ahí hacen. Son toneladas de ayuda las que ellos pueden poner por Cáritas y muchas otras cosas. Curiosamente, vamos al punto entonces. ¿Qué fue lo que sucedió? Una muy mala decisión de mi parte y la gente que también estaba un poco sorprendida de ver que ese tipo de personas podían gozar de ciertos privilegios. Debo de declarar también, ¿por qué nadie saltó cuando estuvieron presentes en otros actos? Esa es mi pregunta y se la hago a usted como televidente. ¿Por qué pudieron estar entregándose armas en un parque que no sabemos de dónde venían, ni quién las traía, pero claro, se metió la iglesia evangélica y este asunto tronó? Esa es mi óptica muy mezquina. Antes de conocer, por supuesto, la opinión del pastor Asbun con relación a este evento, quizás me estoy adelantando, pero es válido. ¿Qué piensa el pastor Toby Jr. cuando ve a otros líderes religiosos de diferentes denominaciones entablar las baterías porque lo han criticado? Muchos dicen, lo que pasa es que ya hubieran querido ellos tener la posibilidad también de llevar a estas personas. ¿Qué piensa Toby Jr. cuando ha escuchado a otros líderes? Bueno, he tenido buenos amigos, Sergio y otros más, que en el momento de estar en los aprietos me recomendaron buena literatura. Y hablo de un libro que se llama El Camino de los Sabios, de Walter Rizzo. Se lo recomiendo a usted que esté en casa, que goza de toda esa crítica que nos puede pasar. Y cuenta esta historia que un filósofo iba caminando con su discípulo. De repente el discípulo dice, maestro, este tipo está hablando mal de ti, ¿no te molesta? Y el maestro ignoró las palabras del discípulo, siguió caminando, más adelante le vuelve a decir, maestro, este tipo está hablando mal de ti. El tipo lo detiene y le dice, hijo, es que él nunca aprendió a hablar bien. ¿Qué puedo decir yo? Si son otros líderes religiosos y que, bueno, ¿qué les puedo decir? Nos falta un poquito de madurez. Estamos compitiendo. Esto no es una competencia. Esto es algo para todos. El evangelio es para todos. La palabra es clara cuando dice, venga el que está cansado. ¿Pero qué siento? La verdad que no puedo sentir nada por ello más que amor. Ok, pausa. Pastor, aguánteme por favor. Regreso con el pastor Asbun. Tenemos que darle paso a publicidad acá en 8 en Punto. Volvemos. Muchísimas gracias por sintonizar su entrevista 8 en Punto, pero también nosotros acá tenemos cosas buenas que compartir con todos ustedes. Es que bueno, déjeme recomendarle que usted, por la falta de recursos, esto que no le impida cosechar mejores ingresos, pregunta por los créditos para agricultura de Van de Sal al 2267-0100. Recuerde, 2267-0100. Pastor, por favor, sus impresiones luego del tema que abordamos con el pastor Toby Jr. Punto 1. A mí me llamó la atención el alboroto de esa entrevista, pero me hubiera preguntado qué hubiera pasado si hubiera realizado la entrevista del pastor Toby antes del punto de inflexión. ¿Por qué? Porque yo sí vi a estos personajes, los vi en cultos, los vi en misas, los vi en distintas actividades de carácter social y creo que todos los medios fueron permisivos en algún momento. No hubo denuncias, no hubo editoriales que condenaran abiertamente este punto. Entonces hay que entender que en el tiempo que se dio este proceso. Dos, a título personal creo que nunca he estado de acuerdo con la tregua entre pandillas como tal y quiero ser bien tácito en este punto. ¿Por qué? Porque una tregua debe ser un acuerdo previo a otro acuerdo. En el mismo República del Salvador, los dos movimientos beligerantes negociaron una tregua como parte de un proceso para algo más que terminó en los acuerdos de paz, con todos los índices complejos que se realizaron de violencia, etcétera, en algún momento. Entonces, creo que lo que faltó fue definir qué es lo que seguía. ¿Por qué? Porque no podemos tapar el sol con un dedo, perdonen. No son niños, muchos de ellos, jugando a ser rebeldes. Son personas que han delinquido, que han asesinado, que han secuestrado. Han habido tantas madres que han enterrado a sus hijos. Ningún padre debe enterrar a sus hijos. Somos los hijos los que tenemos que enterrar a nuestros padres. Y desde ese punto no podemos ver dónde sopla el viento, ver la oportunidad política y entonces decir, nos vamos por ahí. Respeto sí la posición del presidente de la República, porque como dignatario debe de velar por el Estado de Derecho y la paz es importantísimo. Y creo de que a través de distintas asesores, etcétera, se tomó una decisión que debía finalizar en minimizar los índices de violencia y de muerte que había en este país.
Sin embargo, la tregua no solo se puede decir porque hay demasiadas cosas involucradas. Por ejemplo, yo no veo al gobierno de los Estados Unidos negociando con Sam Giancana en un momento determinado. Al contrario, se le persiguió y en el mismo proceso de tregua y de acuerdos de paz entre pandillas, no solo entre ellas, con la sociedad, porque creo que las pandillas están en deuda con la sociedad como organizaciones. ¿Por qué? Porque el costo ha sido gigantesco. Tengo en la congregación cantidad de personas que han cerrado sus negocios por una renta, pagan impuestos, pagan comisiones, pagan rentas y de repente da la impresión que mejor es cerrar porque si no hay una amenaza de muerte. Desde ese punto hay que entender que se debió haber sido claro en todos los procesos hasta el final. Aún es tiempo de rescatar, si no una tregua, creo que debe ser un plan de acción ciudadana que involucre a aquellos grupos beligerantes que puedan responder a la justicia en primer lugar, que puedan responder a aquellos delitos que han cometido y poder integrarlos y reinsertarlos en una sociedad que lo valide y que lo respete. Esto es vital. Mire, hay situaciones, usted va a las cárceles, uno de los orígenes de toda esta crisis es el hacinamiento. Basta ir y realmente darse cuenta, en un pedacito hay 40, 50 personas, en una Bartolina hay 80 personas, el papel higiénico sí lo hay, las heces fecales, la suciedad, las enfermedades, todo está ahí. No podemos decir que no hay que accionar, porque aún ellos son seres humanos y hay que validarlos. La sociedad está desesperada, estimado. Y le digo algo, el peor terrorismo es el hambre. Y en una sociedad que entra en negación de las necesidades elementales del ser humano, no esperemos mayores o mejores Pastor, avances. Lo que tú acabas de mencionar me lleva al siguiente tema, y es que en algún momento existe la relación de las iglesias con los candidatos presidenciales. Muchos lo enmarcan dentro del activismo político. Y quiero ser muy responsable en lo que voy a decir porque esto se puede interpretar de diferentes formas. Y es que en algún momento vimos nosotros una noticia donde el ex presidente de la República, Elías Antonio Saca, dice: cuento con las iglesias como socias activas para transformar el país. Quiero arrancar contigo y ir con el pastor Toby Jr. ¿Cómo un candidato, como un presidente puede sacar adelante este país si no toma factores reales de poder en cuenta, como lo está diciendo el expresidente? Otros dirían, mire, es que esto es activismo político de parte de las iglesias. ¿Cuál es tu posición sobre esto, pastor? Felicito ampliamente al presidente Saca por tomarnos en cuenta, porque al final el país es de todos. Invito al resto de candidatos, a los 4 candidatos restantes, que también tendrán un plan de gobierno, que por favor nos consideren también en esta posición. ¿Por qué? Porque no podemos negar que existe una iglesia evangélica con cualidades o con defectos. Miren, hay pastores buenos y hay pastores malos. Hay organizaciones correctas y hay organizaciones que desconocemos realmente. Pero le puedo decir algo, existen, están en el lugar. Ahora, no creo que la iglesia deba ser movilizada a través de una estrategia electoral con fines electorales. Pero es maravilloso que se acuerden de involucrarla en un plan de gobierno. ¿Por qué? Porque mire, yo conozco pastores que con los $20 de la ofrenda del domingo hacen milagros y tienen panadería y tienen un montón de proyectos. Y qué bonito sería que nos vieran, que se acordaran que existimos como parte de una sociedad, que hemos estado trabajando y que hay veces lo que necesitamos no es la validación política, pero sí es la aportación para poder desarrollar planes y respetando nuestra individualidad y nuestra independencia como un ente social. Ok, pastor, por favor. Somos como iglesia tan necesarios que ya no podemos ser ignorados. Esto yo nunca creí que llegase a suceder. Hablo a título personal, no quiero manchar la iglesia de mi amigo Juan Carlos Kemuel, pero yo sí he sido testigo de las veces que han llegado a la iglesia, específicamente actividades eclesiásticas, a buscar ese voto. Y hemos tomado la determinación de nuestra junta directiva y de mi jefe y mentor de decir, miren señores, no nos vamos a prestar al juego, pero sí nos vamos a prestar al servicio que ellos necesiten. Vamos a tratar de ayudar a la gente que pueda ir, sí, pero no de tomar a un candidato y llevarlo a una iglesia para que dé una conferencia. A mí esa fotografía lo vi en un periódico el fin de semana y me pareció sacada de razón. La iglesia no es para eso. Para eso tienen ellos los parques, para eso tienen lo que quieran, pero no la iglesia. En pocas palabras, la iglesia es para conocer el evangelio de Cristo, evangelión, la buena noticia.
no es para discutir temas que opacan la imagen de la iglesia. Creo que la iglesia a la cual yo pertenezco, por mucho tiempo la relacionaron con X o Y partido. Esa historia cambió desde el día que yo estoy ahí. Y la estamos tratando de cambiar poco a poco, con una mente un poco más abierta. Y por supuesto que en algún momento tener esos candidatos que puedan decir lo que quieran, pero no así impartir su ideología o sus charlas motivacionales buscando ese voto entre la congregación. Pastor, rápidamente. Fíjese que siempre he tratado de establecer el rol importante de la iglesia en nuestra sociedad. Yo recuerdo unas memorias de un expresidente de la República, donde después de hablar grandemente de sus vínculos con la empresa privada, con el gobierno extranjero, con la iglesia católica, etcétera, de repente llego a un capítulo que dice las iglesias evangélicas, y decía: gracias doy a las iglesias evangélicas porque en este periodo nos llevamos muy bien y fueron de bendición, y en alguna ocasión los llamé para pedirles un favor y accedieron. Y ahí acabó el capítulo. Por el amor de Dios. ¿Entendés? O sea, ahí estuvo. Entonces, de alguna manera, creo que la iglesia no anda buscando protagonismo, perdone. Creo que lo que la iglesia ha hecho es su misión. La tomen en cuenta o no. Pero si este país, ese gentilicio de ser salvadoreños, es algo que nos motiva a hacer del país de nuestros hijos un país mejor, tenemos que agarrar las manos y ver cómo hacemos juntos todo. Entonces, creo que es importante que nos vean y no que nos usen, porque la iglesia evangélica no debe ser usable, ni la iglesia católica, ni ninguna institución religiosa, por ninguna entidad humana. Démosle el espíritu de la ley, es como usted lo dice, el espíritu de la ley. Yo creo que el espíritu del comentario del expresidente no es malo. No, es buenísimo. Yo creo que digo, bueno, qué bien, no va, amén. Pero sí, bueno, les cuento un incidente. Uno de los candidatos ya estaba, esta campaña anticipada, dice: mire, tal día va a venir fulano al culto de las 6 de la mañana. Y con mucho respeto se lo digo, yo decidí no ir. Le hablé a un colega y le dije: tú predicas. Porque no vamos a caer en ese juego. No estamos a la venta, no somos de alquiler, somos una ayuda para la sociedad. Ahora, le quiero decir algo, si usted me permite. El Salvador fue el primer país en América Latina donde un pastor oró en una inauguración presidencial a la par de un sacerdote. Nosotros no estamos pretendiendo ser mejores, superiores o mayores o ganar el mundo para nosotros, no, por el amor de Dios. Creo que la generación evangélica nueva es una generación pensante, una generación respetuosa de los derechos y de todas las opciones religiosas que otras personas puedan tener. Y para mí fue motivador ver en una toma de posesión que hubiera un pastor. Eso a mí me dio identidad. Y creo que aunque se puede ver a la ligera en los anales de la historia latinoamericana, después lo imitó Guatemala, después lo imitó Honduras, y creo que Colombia es el otro en hacerlo. Hasta este día, pare de contar, pero el movimiento evangélico en América Latina es un movimiento que va ascendiendo con el solo fin de poder aportar lo que tiene. ¿Qué tiene? La Biblia, la palabra de Dios, la esperanza, la oportunidad, el mensaje de salvación, que es donde creo que debemos de centrarnos. Ok, vamos a otra pausa en 8 en punto, regresamos con más. Miguel Ángel Cardosa: es fundamental determinar si se trata de juzgar un acto político, como ha sido la elección de magistrados de la Corte Suprema, para lo cual la Sala de lo Contencioso no tiene ninguna competencia. Esas partes regladas del acto le dan vida a un acto político. Un acto político no puede estar en el aire, no puede, está formado por una serie de actuaciones administrativas. Esas sí están sujetas a control del contencioso administrativo, no el acto político en sí. Cardosa es consciente que la admisión del recurso genera dudas en cuanto a su verdadero objetivo y llama a la Sala de lo Contencioso a ser prudente y no caer en juegos políticos. Quizás cuando uno va a cambiar de criterio, debería de hacerlo en un caso que no sea de gran impacto social. Porque cuando uno cambia criterio en un caso de impacto social, pues hay duda en la población, la sociedad dice: bueno, ¿y aquí por qué estos ahora? Y lo que he escuchado, dicen: bueno, eso te están plegando a toda una estrategia para atacar a la Sala de lo Constitucional y tratar por esa vía, porque no han logrado por otra sacar a los magistrados de la sala. El ex magistrado de lo Contencioso fue más allá. Recuerda que a 4 años de su elección no cree que sea lo más adecuado invalidar el nombramiento de los magistrados. Hay actuaciones que realizaron que no podrían anularse, juicios que ya a este momento han cumplido, ya hasta ejecutado ya los, por ejemplo, el de los votos por rostro, ya hasta se reformó la ley, o sea, no podía retroceder. Cardosa recuerda que algunas actuaciones de la Asamblea Legislativa, como el nombramiento de funcionarios, han sido declaradas inconstitucionales. Y con el proceso iniciado en teoría, otra sala de la Corte se suma a los cuestionamientos. La Asamblea Legislativa tiene que revisar su actuación. Si constantemente la Sala de lo Constitucional le está corrigiendo la plana y ahora está expuesto a que la Sala de lo Contencioso también le corrija la plana, hombre, es un momento que los señores diputados digan: mire, veamos con nuestros asesores jurídicos
evitemos caer en esos problemas porque estamos siendo sujetos a cada rato de sanciones. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa se dio por notificada de la demanda que cuestiona el nombramiento de los magistrados del año 2009. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Palabras del ex magistrado Miguel Cardoso, ex magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pastores, los salvadoreños vemos violencia en la calle, violencia en la Asamblea Legislativa, violencia en la Corte Suprema de Justicia. Existe ahora un conflicto entre ambas salas aparentemente, y este día la Sala de lo Contencioso remite a la Fiscalía General de la República diligencias para que investiguen por la posibilidad de un delito penal a la Sala de lo Constitucional. Es tan complicado que me atrevo a decir que, al igual que este ignorante que está sentado acá, que es su servidor, el 60% del Salvador no entiende el juego que se tienen, y al final de todo siempre es político. Creo que el error, como bien lo decía en este breve que acabamos de ver, es que el perfil de las personas que están ocupando esos asientos no es el correcto. Comencemos por la Asamblea Legislativa. Como él lo dice, si le están corrigiendo la plana es porque el perfil de la persona que está ahí no tiene lo que necesita para poder tomar ese tipo de decisiones. Ahora, en segundo lugar, ¿a dónde vamos a parar, licenciado? ¿Qué puede suceder con esto? O sea, violencia genera violencia, confrontación, pero siempre va, a mi óptica muy limitada, con fines políticos. O sea, aquí no gana más que el político. Entre más crisis generemos, a mayor notoriedad, hay mayor crecimiento, este gobierno sirve. Y voy a terminar diciendo esto: hablar mal de otro es hablar mal de ti mismo. Entonces, corrijamos las cosas. ¿Por qué están ahí? ¿Para qué llegaron ahí? ¿Para qué se les escogió? ¿Para qué se les nombró? Este relajo comenzó en 2007, luego viene 2009, ahora viene 2013 con lo mismo. No va a terminar hasta que estemos claros para qué están y quiénes son los que los pusieron ahí. Correcto. ¿Quién está atrás de todo? Es una muy buena pregunta que no me atrevo a contestar. Lo que pasa es que nadie se acuesta sin cenar en el 2007 porque el recurso en la Sala de lo Contencioso contra Agustín García Calderón y otros magistrados, los que la Sala de lo Contencioso dejaron sin efecto y que no tenían obviamente ellos potestad. Ahora cambiaron el tema y hoy dicen sí podemos investigar. Pastor. Creo que siempre la Corte Suprema de Justicia y toda su estructura ha sido la esperanza cuando los órganos no se han puesto de acuerdo. Y hemos llegado al final del embudo. Pienso que debe de desideologizarse todo el sistema legal de este país. Es necesario un cambio estructural que pueda crear un órgano judicial limpio y sano e independiente, porque el problema es que todos, de una u otra manera, en ese quehacer político, legislativo, partidario, parece que están amarrados. Recuerden que esto es igual que las ventas de electrodomésticos, todo es por cuota. Todo es por cuota. ¿Y sabe algo? Todo es por cuota. Yo le dijera algo a todos los involucrados: denos a los ciudadanos salvadoreños la lección de ponerse de acuerdo, de ceder en lo que tengan que ceder, de hacerse a un lado los que tengan que hacerse a un lado. Este país necesita que el ego y las posiciones ideológicas bajen al mínimo, porque si este órgano se quiebra y pierde la validez que ha sostenido por tanto tiempo, no sé qué espera este país. Nos quedamos con eso, le damos la bienvenida a Georgina García, mi productora, para conocer un poquito de participación ciudadana. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados. Bea Monzón dice: hay que educar al espíritu para cambiar las acciones, y no creo que la iglesia deba dejar de motivar a aquellos que pueden delinquir. Luisa Lacayo: deberían de llegar a impartir un par de charlas en la asamblea. Ojalá los diputados se convirtieran y así gobernar de verdad. Silvia de Bonilla: felicito al pastor Asbun, me congrego en Quemuel, veo cuánto joven entra con problemas y en Cristo salva hasta su vida literalmente, dice. David Velázquez: felicito a ambos pastores por su labor social para con los jóvenes y programas sociales de ambas iglesias. Salvino dice: soy 100% católico, pero felicito a Toby Jr. por ser objetivo y trabaja por nuestro país. Siga adelante y haga caso omiso de las críticas. Walter Álvarez: y si creemos que lo único que puede solucionar el problema de las pandillas es acercar a los jóvenes a Dios, dice. Javier Páez: oír testimonio de mareros convertidos es gratificante. Oír testimonio de delincuentes activos es un insulto para la congregación. David Velázquez: las iglesias sí son parte fundamental de la iglesia, pero deben procurar mantenerse al margen de sus funciones.
Javier Paz dice, muchos feligreses están siendo extorsionados y tienen que llegar a la iglesia a ver y oír a los mareros responsables de ese delito. Dice Francisco Zamur, es que el problema es que no hay una iglesia evangélica, hay un montón de pastores que compiten y a veces pelean entre ellos. Hasta acá vamos a llegar esta noche con la participación ciudadana. Gracias, Georgina. Gracias, amigos televidentes. Tengo menos de un minuto. Pastor, por favor. Gracias. Espero que Dios nos bendiga a todos. Recuerde que para poder tener una respuesta es necesario hacer una buena pregunta. Y a cualquier situación, Jesús es la solución. Pruebe Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Ok, pastor. Este país ha tenido la fe como bandera. No la podemos perder. Y la fe se lleva dentro de cada uno y le agradezco a usted por darnos un espacio para poder también compartir con la sociedad. Ok, en un segundo, pastor, los desmovilizados año con año piden, por favor, les den mejores oportunidades. Quisiera ver a los que dicen no del otro lado, porque son acuerdos firmados y los acuerdos se cumplen. Pastor. Sí se debe, pero no hay. Y es lamentable que los manipulen, porque eso no viene por gusto. Una de las observaciones del presidente Funes fue maravillosa. Mientras los desmovilizados están en algo, los puntos ciegos del país están abiertos. ¿Qué pasa en esos puntos ciegos? La foto es mucho más grande que esa. Hay que abrir bien los ojos. Bueno, en Chalate encontraron unas granadas la semana pasada en un asentamiento que al parecer, lo decimos responsablemente, estaban ellos. Pastor, no hay plata, como dice el pastor, sin embargo les ofrecen, gastan en otros órganos y es como el padre de familia, no hay plata para los uniformes, nada, pero sí para tomar. Mire, hay que apretarse el cincho. En este país realmente yo quisiera ver a mis políticos con ropa más sencilla y quisiera ver los presupuestos de todo el gobierno un poco más ordenados y estoy seguro, como todo contador sencillo, como toda persona que ve cómo paga la luz, el agua, el teléfono, la tarjeta de crédito, la gasolina, etcétera, los frijoles, cómo ordena su presupuesto. Creo que nos tenemos que ordenar y tenemos que responder a esto. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Pastor Asbun, es un placer que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, Pastor Toby Jr. Siempre es un gusto tenerlo acá. Qué elegancia, ese pañuelito quedaría bien en mi púlpito. Pues fíjese que ahorita me lo quito, pero tratando para que no me venga a humillar tampoco, a opacar un poquito con el pastor. Ya lo vamos a describir al Pastor Asbun y al Pastor Toby. Señores, un placer que nos hayan acompañado. Quédese con mucho más, solo fútbol. A continuación, pase muy buenas noches, será hasta el día de mañana y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.